buenas tardes. Pues efectivamente nos da mucho gusto poder compartir esta información con ustedes, a hablar un poco de lo que es esto, la pandemia COVID-19, que es causada por este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2, por las siglas en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Es nuevo, es un virus emergente que la población humana no lo conocíamos. ¿Por qué ahora surgió un nuevo virus? Bueno, como muchas otras enfermedades, se da por un evento de zoonosis, que quiere decir que un virus o cualquier otro tipo de patógeno pasa de su huésped originario, que es un animal, a poder infectar humanos. Estos eventos son muy comunes y pocas veces tienen consecuencias graves para la salud o para la salud pública. Sin embargo, cuando estos virus que encuentran su nuevo hospedero en el hombre son capaces de transmitirse de hombre a hombre, es decir, sin que haya, o de mujer a mujer, sin que haya un intermediario animal, es cuando se vuelve problemático para la salud pública. Como todos los virus, tienen material genético y tienen una envoltura que se llama cápside. En la imagen de arriba pueden ver una foto tal cual de microscopía electrónica de un virus extraído de un paciente enfermo por COVID-19. Y en la imagen de abajo, pues es una caricatura de todo lo que ya se sabe de este virus, cada parte que la componen. Les digo, el material genético se encuentra adentro y es esa como argollitas que ven anaranjadas, amarillas adentro, y todo lo demás, todos los rosas, rojo, verde, azul que ven, son las proteínas que forman la cápside de este virus. Y aquí es importante que recordemos en particular una de ellas, es la que es de color como rosa mexicano, que se llama spike o espícula, porque esta es la llave que le permite al virus entrar a las células humanas y entonces darle la capacidad de infectar. ¿Cómo nos contagiamos? Tenemos que entrar en contacto con gotículas respiratorias de un paciente enfermo, y que estas gotas entren a nuestro organismo por medio de las mucosas, sobre todo de la cara. Y en segundo lugar, una autoinoculación. Esto significa que nosotros mismos agarremos algo que tiene partículas virales todavía activas y nosotros mismos, nuestra mano la llevemos a los ojos, a la nariz o a la boca. Una doctora de Estados Unidos calculó que se necesitan 1000 partículas virales para infectar a un organismo. Parecieran muchas, pero no lo es. Toser produce 3000 esferitas de saliva. Igual, estornudar 30,000 esferitas de saliva. El simple hecho de respirar genera de 50 a 5000 gotas de saliva. De estas quedarán unas 20 partículas por minuto suspendidas en el aire. Es decir, que en 50 minutos de estar respirando en una habitación cerrada con alguien infectado sin protección, podemos estar infectados. Esto es si no se habla. Si estamos hablando, simplemente tomaría 5 minutos, porque hablar conlleva de una cantidad de 500 a 50,000 partículas de saliva, con lo cual la probabilidad de obtener 1000 partículas virales, que son las que son necesarias para la infección, pues es muy alta. ¿De dónde viene todo esto del lavado de manos, el lavado de manos? Les comentaba de la proteína espícula, que es la llave de entrada del virus a las células para generar una infección, que es esta partícula rosa mexicano que sobresale de la cápside del virus. Está compuesta, como les decía, por varias moléculas de grasa, y eso significa que la puede disolver el jabón, de la misma manera que ocurre cuando se lavan los trastes, cuando lavamos ropa sucia o grasosa. El jabón es capaz de disociar estas partículas de la cápside del virus. Que de una vez que tú tienes el contacto con una persona infectada a que se manifieste el primer síntoma, pueden pasar de 2 a 14 días y van de síntomas pequeños que cada vez se van complicando más. Los síntomas más frecuentes que se presentan en la mayoría de pacientes son fiebres de mayor de 38 grados centígrados, tos seca, escurrimiento nasal, dolor de cabeza,
cansancio y fatiga. Y un punto importante a diferenciar de una gripe común es que hay pérdida de olfato y de gusto. También pueden presentarse conjuntivitis, que es la inflamación de los ojos, y se puede también tener un rash como ronchitas en la piel. Ahora, los síntomas son la dificultad respiratoria cuando ya el bichito ha alcanzado las vías respiratorias y alcanza la unidad que es el alvéolo, la unidad funcional, impide el paso del oxígeno y del dióxido de carbono. Por eso es la dificultad respiratoria y la coloración de manos y labios azulada. Y después de una semana de inicio de los síntomas es cuando generalmente se presenta la neumonía, una complicación grave o la mortalidad del paciente. A eso se le llama falla orgánica múltiple. Dentro de las personas vulnerables son los adultos mayores o personas con enfermedades agregadas, como son la hipertensión arterial, la diabetes 1 y 2, las enfermedades del corazón, que son las cardiopatías, enfermedades renales, pulmonares. En estos pacientes debemos de tener muchísimo cuidado porque son los pacientes que se pueden complicar y ameritar un ingreso hospitalario. Actualmente Morelos estamos en el lugar 31 de casos confirmados acumulados, hablando más o menos de unos 5,800 casos. Y si ven ustedes la distribución en el lado a mi izquierda en el mapa, vemos que los casos ya terriblemente arriba de 3,000 casos están en los estados centrales, que es Estado de México y Ciudad de México. Estos son datos que hemos confirmado en la Secretaría de Salud. En el mapa del estado, si ustedes ven, prácticamente todos los municipios se encuentran de color lila. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más de 100 casos confirmados. El único municipio que está en color azul, que es Cuernavaca, se encuentra ya con más de 1,000 casos confirmados. Si ven ustedes el panorama estatal a fecha 20 de septiembre, ya tenemos alrededor de 6,500 casos negativos acumulados, pero confirmados acumulados, casi estamos a la par. Estamos ya pisando los 6,000 casos acumulados y de estos 6,000 ya llevamos 1,106 defunciones. El total de personas estudiadas básicamente ha estado ya oscilando arriba de las 10,000, ya estamos topando para el día de hoy en 15,000 personas estudiadas. Esta gráfica de pastel muestra de todos los pacientes confirmados que les comenté, muestra cómo está la distribución entre pacientes recuperados, pacientes en confinamiento o en aislamiento, pacientes recuperados y pacientes, desafortunadamente ya con defunción. Y si ven en el estado, la tasa de mortalidad es súper alta. Hablamos que a nivel mundial estamos hablando de un 3.1. Si ven en el estado de Morelos, estamos casi en un 20%. ¿Qué quiere decir? Que el virus es muy letal. Y lo preocupante es que a partir del 20 de septiembre ya estamos en semáforo amarillo con miras a que empezando el mes de octubre esto se pinte de verde en el estado. Entonces eso es un semáforo que yo todavía lo pinto rojo porque todavía no estamos totalmente en amarillo, vaya. Los picos son los casos nuevos confirmados diariamente, entonces todavía no ha bajado. Si ven ustedes, oscilan aproximadamente entre 60 casos nuevos confirmados. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el escenario que va a dejar esta crisis en la historia? El COVID ha sido mucho más letal a nivel mundial. Esto evidentemente pues, ha impactado en una crisis económica brutal, porque va a ser una crisis todavía que va a seguir. El COVID, como platicábamos, esto no se va a quitar. ¿Y qué es lo preocupante? Que podemos tener asociación de varios virus, que eso es una amenaza. Está constante en el estado la asociación de COVID con dengue, la asociación de COVID con influenza. ¿Por qué? Porque son virus, tanto el dengue como la influenza son virus estacionales. Es muy importante que ustedes como papás enseñen a sus hijos a la situación de prevención, porque esto va para largo. ¿Cuál es nuestro papel dentro de esta pandemia? Protegernos con toda la armadura posible para evitar que entre a nuestro cuerpo.
Aquí hay un listado de las medidas más importantes que debemos tomar todos en casa y en cualquier lugar en el que nos estemos desarrollando. Dentro de ellas, el lavado de manos, la utilización de mascarilla, los protectores faciales, el distanciamiento social y la aplicación de vacunas. En este momento, la de la influenza es la más importante de todas. Aquí en este esquema tenemos un resumen de cómo nosotros podemos infectarnos. Ya conociendo esto del virus y cómo es que podemos transmitir este virus, una persona infectada estornuda y lanza moléculas del virus. Las moléculas se van a depositar sobre los diferentes objetos que tengamos cercanos. Al tocar este objeto, el virus pasa a las manos del portador. Este portador tiene el contacto con otras personas. Esta nueva persona se convierte en un nuevo portador. Y cuando este nuevo portador se toca el rostro, los ojos, la nariz y la boca, entonces es cuando puede infectarse. ¿Cómo podemos hacer nosotros que este círculo, eliminar este círculo y evitar infectarnos? Si el portador del virus en el número 4 se lava las manos, la cadena de transmisión se va a interrumpir y vamos a disminuir el riesgo de infección. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuándo debemos de lavarnos las manos? Es bien importante enseñar a nuestros pequeños, la anterior, por favor, a nuestros pequeños y en general a toda la gente que esté a nuestro lado, que nos debemos de lavar las manos antes, durante y después de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, antes y después de estar en contacto con alguien enfermo en casa, antes de tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, después de utilizar un pañuelo desechable, después de limpiarnos la nariz, después de toser o estornudar, después de manipular nuestra mascarilla, lo cual no debemos hacer, después de tocar algún alimento o a nuestras mascotas, después de haber estado en algún lugar público, después de haber estado jugando en el suelo, en el césped o en otras superficies que pudieran estar. Los niños y niñas entre 6 y 11 años de edad es obligatorio el uso de la mascarilla, siempre y cuando tengamos la supervisión de un adulto que nos esté indicando la manera adecuada para su utilización. En los niños mayores de 12 años es de manera obligatoria y es similar a la utilización como la utilizamos los adultos. En ningún momento, ante la realización de algún ejercicio físico, está recomendada su utilización, ya que corremos el riesgo de que al momento de que estemos realizando algún deporte, tengamos dificultad respiratoria con la protección de la mascarilla. Aquí en este cuadro vemos los diferentes tipos de mascarillas que tenemos al alcance, ¿no? Las mascarillas pueden ser autofiltrantes desechables, pueden ser quirúrgicas y caseras, y hay otras mascarillas que son industriales, lo utilizamos a nivel industria. Dentro de las mascarillas autofiltrantes desechables tenemos unas mascarillas que se llaman FFP1, FFP2 y FFP3. Estas mascarillas, la única que está al 100% recomendada es la FFP2, porque esta está diseñada para no contagiarse. La única mascarilla a nivel de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que está al 100% constatado de que nos puede proteger, es la mascarilla N95. Las mascarillas de tela y de otros materiales, las cuales se están distribuyendo en muchos centros, ya cualquier material podemos utilizar para crear una mascarilla. Sin embargo,
todas este tipo de mascarillas de tela y otros materiales no son fuertes. Estos protectores faciales jamás van a sustituir a las mascarillas. Sin embargo, este es un método alternativo en nuestros niños menores de 6 años, ya que con estos protectores faciales pues podemos evitar en cierto modo que tengan los niños el contacto de sus manos en la cara. Entonces, así mismo, pues evitar su contaminación. Se utilizan principalmente para la protección de los ojos de la persona que lo utiliza, pero jamás va a sustituir a las mascarillas. El distanciamiento social es otra de nuestras medidas de prevención, las cuales podemos realizar para prevenir el contagio. ¿En qué consiste este distanciamiento social o distanciamiento físico? Consiste en mantener una distancia segura entre nosotros y otras personas que no pertenecen a nuestro hogar, con la finalidad de desacelerar la propagación del COVID. Ahora, con esto vamos a limitar el contacto frente a frente con otras personas. No debemos de estar hablando frente a frente con otras personas, debemos de guardar nuestra distancia, mantener una distancia de por lo menos 2 metros y evitar de cualquier manera el contacto con personas enfermas. Si en algún momento estamos expuestos a un paciente que ya esté con diagnóstico de COVID o que tenga síntomas relacionados con el COVID, ¿qué debemos de hacer? Quedarnos en casa y mantenernos en aislamiento durante 14 días o hasta tener... Como lo dice su nombre, y ahí viene en el primer recuadro en la esquina superior derecha, son estudios que se realizan en humanos. Para que estos estudios se realicen en humanos, ya deben de haber tenido resultados favorables en cultivos celulares, que pueden ser de humanos o de animales, y también en animales vivos, animales de experimentación. Una vez que tienen resultados favorables, aceptables, es que empiezan estos estudios en humanos. ¿Qué medicamentos requieren estos estudios? Todos. Todo medicamento que ustedes encuentren en la farmacia o que su médico les pueda llegar a prescribir requirió y pasó por estas fases de estudios clínicos. ¿Y para qué se hacen estos estudios? Para comprobar que ese medicamento, esa vacuna o ese nuevo insumo es eficaz y es seguro. Ahora, ¿hay medicamentos disponibles en la farmacia para COVID-19? Aún no. Y cuando digo aún no, no hay ningún medicamento que esté autorizado para la indicación de COVID-19 o que inhiba el SARS-CoV-2, que es el virus que lo causa. Ahora, ¿cuántos estudios de medicamentos o vacunas contra COVID-19 hay en el mundo? De pronto pensamos que no se está haciendo nada al respecto y la realidad es que se está haciendo mucho. Esta información es la información disponible de hace 2 días. En el mundo hay casi 3,400 estudios que tienen como foco al COVID-19 y en México están autorizados, al menos en la plataforma que se tiene de nuestra autoridad sanitaria, ahí están 32, también al 22 de septiembre. Muchos de estos estudios son de fármacos o comúnmente conocidos como medicamentos, otros de vacunas y algunas otras terapias, incluso por ahí terapias alternativas y también la misma transferencia de plasma convaleciente que están dentro de otras terapias. Y en cuestión de las vacunas, que es algo de vital importancia y es algo que todo el mundo, tanto la comunidad médica como también la población en general está esperando. Estos son datos de la OMS de hace 2 días. Hay 38 vacunas que están como candidatas en contra de COVID-19. En esta tabla yo les presento las que están en las fases más avanzadas. Si recuerdan lo que comentamos de manera inicial, la fase 3 es la fase previa, la última fase que deben de pasar los insumos para la salud, para que se puedan autorizar y ya se pueda llevar a cabo la comercialización. Dentro de estas vacunas que están en fase 3, las más renombradas es la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, pero también hay otras vacunas como la Moderna o algunas otras que están en esta fase 3,
Y aquí ustedes pueden ver también en la tabla, en las secciones centrales, la vía de administración, todas son vacunas que se aplican por vía intramuscular. Las primeras 2 vacunas son de una sola dosis, el resto de vacunas son de 2 dosis y ahí vienen los intervalos de aplicación de vacuna, pero si es que salieran a comercialización el día de hoy, estos serían los intervalos de aplicación en la vía de administración. Eso ya no se puede modificar, pero como les comento, todavía no hay una vacuna que esté autorizada en contra de COVID-19. De pronto por ahí hubo una ola, un revuelo con un tinte un poquito más político, porque esa vacuna que estaban anunciando ni siquiera estaba en estudios de fase 3, lo cual quiere decir que hay otras vacunas que están en fases más avanzadas para la investigación. Si ustedes me preguntaran en mi particular punto de vista para cuándo pudiéramos llegar a tener una vacuna ya comercializándose y que llegara a nuestro país, muy probablemente sería a mediados del año entrante, pero estamos pendientes, como también se ha difundido en las noticias, algunas de estas vacunas por efectos no deseados pues han pausado, no por completo, pero sí de manera temporal, han estado pausando la evolución, ¿no? Y el seguimiento con estos estudios. Muy bien, perfecto. Con esto damos por concluida la plática del día de hoy y